Buenos días tengan ustedes. Estamos aquí otra vez para desarrollar este programa. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Y vamos a empezar ya con este tema tan interesante que es la fotosíntesis. Bueno, los organismos que hacen la fotosíntesis o fotosintéticos, ellos son capaces de absorber y convertir la energía lumínica, que es la energía que viene del sol, en energía química almacenada. Como se ve aquí en la figura, estas flechas de color amarillo representan la energía solar que incide en las hojas de un organismo vegetal, o sea, de una planta. Pero para realizar este proceso también utilizan el dióxido de carbono, el agua y otras sustancias orgánicas e inorgánicas. Vamos a ver quiénes son esos organismos que realizan la fotosíntesis. Entre ellos están las plantas, las algas y determinadas bacterias que son autótrofas fotosintéticas. La palabra autótrofa significa que son organismos capaces de sintetizar su propio alimento. En este caso van a ser carbohidratos. Estos organismos pueden elaborar moléculas orgánicas a partir de materia prima inorgánica. He ahí la explicación de la palabra autótrofas. Estos organismos utilizan la energía lumínica para formar moléculas de ATP y otras moléculas que temporalmente retienen la energía química. Las moléculas de ATP, como ustedes recordarán cuando vimos los ácidos nucleicos, son capaces de retener la energía metabólica durante algún tiempo, y esta energía puede ser utilizada por estos organismos para realizar diferentes procesos fisiológicos, entre ellos la fotosíntesis. Pero ¿dónde ocurre este proceso de fotosíntesis? Bueno, en los eucariontes, que son organismos que tienen el núcleo organizado, ocurren en los cloroplastos, que en las plantas se localiza en las células del mesófilo. Hay una estructura en la hoja de las plantas que se llama mesófilo, y ahí se encuentran los cloroplastos. Son organelos que tienen la función precisamente de realizar el proceso fotosintético. Aquí tenemos un cloroplasto, ven ustedes como de su forma ovalada, y tenemos algunas estructuras como las membranas, aquí una membrana externa, membrana interna, otras estructuras en forma como de pilas de monedas llamadas tilacoides, y una parte que es como una cavidad interior llamada estroma. Entonces todo este proceso ocurre o bien en los tilacoides y otra parte en el estroma. Pero ¿en qué parte de los cloroplastos ocurre este proceso? Bueno, este proceso ocurre en las membranas tilacoidales, en el espacio tilacoidal y en el estroma. Ya habíamos mencionado esas estructuras. La membrana que tenemos acá, en la parte exterior, formada por dos capas, membrana interna y membrana externa, los tilacoides y el estroma. Pero ahora vamos a ver en sí cómo trabaja esta fábrica tan especial que tienen las plantas para realizar la síntesis de carbohidratos. Bueno, este proceso ocurre
En este proceso ocurren varias reacciones. No es un proceso sencillo, es un proceso bastante complicado donde se realizan muchas reacciones químicas bastante complejas. Entre ellas las reacciones fotodependientes que se realizan en la membrana tilacoidal. Cuando decimos fotodependientes, nos estamos refiriendo a que ocurren en presencia de la luz o requieren de la luz para poder realizar estas reacciones. Pero hay otra que en ocasiones se llama reacción a oscuras, pero ese vocablo no es muy correcto, porque este proceso no requiere de la luz y se llama reacciones de fijación de carbono que se realizan en el estroma, en una secuencia de reacciones llamada ciclo de Calvin, que es un ciclo donde se realizan también varias reacciones químicas. Vamos a empezar entonces a hablar de una manera muy general, porque ya les he comentado anteriormente que este es un proceso bastante complejo. De las reacciones fotodependientes, o sea, de las que dependen de la luz. Las partículas de luz se transportan como partículas o paquetes de energía llamadas fotones. La clorofila, principal pigmento de la fotosíntesis, absorbe la luz a través del anillo de porfirina rodeado de otros anillos más pequeños que presentan un átomo de magnesio en el centro. Vamos a ver cómo es la molécula entonces de clorofila. Aquí tenemos una molécula de clorofila. Y el anillo de porfirina está aquí en el centro y tiene un compuesto químico llamado magnesio. Esta es un pigmento, la clorofila, muy sensible a la luz. Y los haces de luz inciden en la clorofila de manera que ésta las pueda absorber inmediatamente. Cada membrana tilacoidal está llena de moléculas de clorofila. Y la clorofila A inicia las reacciones fotodependientes. Regresemos al dibujo del cloroplasto para poder observar estos son los tilacoides, pero cada uno de estos está formado por una membrana. Estas membranas se llaman membrana tilacoidal. Pues aquí, en esta región, es donde se concentra la clorofila y donde incide la luz y la clorofila absorbe esos fotones. Regresemos otra vez. Por eso decimos que cada membrana tilacoidal, que es la que cubre los tilacoides, está llena de moléculas de clorofila. La clorofila A es un tipo de clorofila, inicia las reacciones fotodependientes. En este tipo de reacciones participan dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Comprenden complejos de antena de captación de energía. Estos son como una especie de antenitas que captan la energía para iniciar el proceso fotosintético. Ambos sistemas varían según su pico de absorción, o sea, la capacidad de absorción que tiene cada uno de estos dos receptores de energía. La clorofila A ordinaria tiene un pico de absorción de unos 660 nanómetros, que es una medida que se utiliza para poder tener una idea de la dimensión, ¿verdad?, de la cantidad de energía que pueden absorber. La clorofila A
en el centro de absorción del fotosistema 1 tiene un pico de absorción de 700 nanómetros y la vamos a llamar P700. En el centro de absorción de la clorofila A del fotosistema 2 está constituido por moléculas con un pico de absorción de 680 nanómetros. Lo llamaremos P680. Bueno, aquí en el esquema que está aquí, que ustedes pueden ver en esta parte inferior, vemos el fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Cómo inciden los fotones en la clorofila, en los receptores, para que los electrones puedan fluir a través de una cadena de transportadores que vamos a explicar a continuación? La fosforilación no cíclica produce ATP y NADPH. Ese es el primer sistema, ¿verdad? La fosforilación no cíclica. En esta reacción participa tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2. La luz energiza electrones que pasan a una cadena de transportadores desde la fuente original de ellos, el agua, hasta el aceptor final, que es el NADP. Esta es una molécula también aceptora de energía. Vamos a ver en el esquema que tenemos acá, observen acá el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotón incide en la clorofila de los tilacoides, el electrón sube por una cadena sube de nivel y pasa a una cadena acá de transportadores con la consiguiente formación de NADP y ATP, y pasa al fotosistema 1. Cuando el electrón va pasando por esta cadena de transportadores, va perdiendo energía, de manera que aquí hace falta poder incrementar otra fuente de energía lumínica. De esta manera, en el fotosistema 1, el electrón se eleva y vuelve a pasar a la cadena de transportadores, siendo el NADP y el NADPH los aceptores finales. O sea, se dirige a este tipo de molécula donde se almacena la energía. Es decir, que aquí participan los dos fotosistemas 2 y 1. El proceso comienza en el fotosistema 2, donde la clorofila, perdón, la clorofila excita un electrón, pasa al fotosistema 1 y de aquí a los aceptores final, NADP y NADPH. En la fosforilación no cíclica, el electrón no va hacia los aceptores finales, sino que regresa otra vez al lugar de origen. Por eso se dice no cíclica. Es decir, que forma un ciclo, sale de un punto y vuelve a regresar después del proceso al mismo punto. Esta reacción comienza en el fotosistema P700, que es el fotosistema 2. Al excitarse el electrón, este se transporta a un aceptor primario que a su vez lo transfiere a un portador primario que tiene hierro, y este portador
es la ferrodoxina. La ferrodoxina transfiere el electrón al NADP, que es la molécula aceptora, y la cadena de transporte de electrones debe aportar 2 electrones para poder producir el NAD y el NADPH. Vamos a ver si lo entendemos mejor en el esquema. Este esquema nos está representando el flujo de electrones en la fosforilación no cíclica. Aquí tenemos el P680, que es el fotosistema 2, ¿verdad? Los electrones que se elevan, el paso de los electrones por el complejo de transportadores hacia el fotosistema 1, P700, y de aquí a la ferrodoxina, que es el compuesto que se va a formar, y de allí a las moléculas aceptoras que son NAD, NADPH. Es decir, que la ferrodoxina participa tanto en la fosforilación cíclica como en la fosforilación no cíclica. Tanto el fotosistema 1 y el 2 se activa cuando una molécula de clorofila absorbe un fotón de energía lumínica. El electrón de una molécula P680 pasa a un nivel de energía más alto. Luego es captado por un aceptor primario y posteriormente pasa por una cadena de moléculas aceptoras hasta que es donado al P700, que viene siendo el fotosistema 1. La molécula de P680 que dona un electrón excitado al aceptor primario adquiere carga positiva y se convierte en agente oxidante y puede oxidar un átomo de oxígeno en una molécula de agua. Eso es lo que se llama fotólisis, para liberar 2 electrones. Fíjense que este proceso es bastante complejo, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra etapa de este proceso que se llama quimiosmosis. Durante la quimiosmosis se produce ATP. Es decir, que los electrones, miren aquí los electrones, ¿verdad? Pierden energía a medida que se transfieren a lo largo de la cadena de transportadores que conectan los 2 fotosistemas. Recuerden ustedes cuando explicamos en el esquema anterior de si los electrones excitados pasan a la cadena de transportadores, estos van perdiendo energía. Aquí tenemos los electrones, aquí pasan, ven, van fosforilándose, o sea, van perdiendo en un proceso de fosforilación, van perdiendo fósforo hasta que finalmente llegan al destino final, que es la molécula de agua. Parte de la energía liberada se utiliza para bombear protones a través de la membrana tilacoidal, desde el estroma hacia el espacio interior, generando un gradiente de protones. Observen aquí, esta es la membrana tilacoidal, donde se produce la quimiosmosis, y observen ustedes cómo los electrones van pasando por la cadena de transportadores por el interior del tilacoide. Aquí se puede observar, ven, hasta que atraviesan totalmente la membrana. Pero la fosforilación cíclica solo produce ATP, y esta es una diferencia con la fosforilación no cíclica. Observen aquí, solo participa el fotosistema 1, que es este P700, este es el fotosistema 1. Entonces los electrones pasan a la cadena de transportadores
y vuelven a regresar otra vez al punto de origen. Es la reacción fotodependiente más sencilla. Los electrones excitados salen del fotosistema P700 y luego regresan al mismo lugar. Por eso es que se llama cíclica. En presencia de la luz hay un flujo de electrones a través de una cadena de transporte dentro de la cadena tilacoidal. Al pasar de un aceptor a otro, estos pierden energía, lo que ya habíamos mencionado en etapas anteriores. Fíjense qué complejo es todo este. Y aquí tenemos que la fotofosforilación cíclica tiene estas características. En este proceso se forma ATP. No hay formación de NADPH, a diferencia de la no cíclica, que sí hay formación de NADPH. No se escinde agua y no se genera oxígeno. O sea, aquí no hay división de la molécula de agua y por lo tanto no se genera oxígeno. Entonces son algunas diferencias, ¿verdad?, entre la no cíclica y la cíclica. Este proceso ocurre en células vegetales, cuando el NADH es insuficiente para aceptar electrones de la ferredoxina. Veamos entonces nuestra siguiente pantalla. Las bacterias antiguas y algunas actuales usan este proceso para generar ATP a partir de la energía lumínica. Este proceso más sencillo, que es la fosforilación cíclica, lo realizan algunas bacterias antiguas y otras actuales. Pero en este caso genera ATP a partir de la energía lumínica. Fíjense que en este esquema que vemos aquí se puede observar perfectamente cómo incide el fotón en los tilacoides, cómo se excita la clorofila, elevando a niveles superiores 2 electrones, y llega primero a este fotosistema 2, que es el P600, de ahí a una cadena de transportadores donde pierden energía, luego pasa al primer sistema, el sistema número 1, que es el P700, los electrones suben a niveles superiores y después son transferidos hacia el NAD y el NADPH, que son moléculas aceptoras de energía. Pero observen ustedes que no regresa otra vez, como en la cíclica, al mismo lugar. Bueno, estos dos tipos de reacciones se llaman lumínicas porque requieren de la luz solar para poder realizar este proceso. Aquí tenemos solo la fosforilación cíclica, donde el fotón incide en el fotosistema P700, excita el electrón y de ahí pasa a una cadena de transportadores, pero vuelve a regresar otra vez al P700. Recuerden que aquí solo se obtiene ATP. Vamos a ver entonces la segunda etapa. Esta segunda etapa, que es la etapa, digo yo, más importante de la fotosíntesis, que es la formación de sustancias orgánicas, o sea, de carbohidratos. Esta es la fijación de carbono, reacciones de fijación de carbono. Estas reacciones de fijación de carbono, como ustedes pueden observar aquí, se realiza en el estroma, en el cloroplasto, pero en esta cavidad que se llama estroma. Para esta reacción se requiere de ATP, o sea, de energía, y NADPH, o sea, para formar moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono. Recuerden ustedes que en los procesos anteriores, en la fosforilación no cíclica, se obtenía ATP y NADPH, ¿verdad? Entonces, esa energía es la que se utiliza para esta segunda etapa, que es la etapa de fijación de carbono. Como podemos observar acá,
es una serie de reacciones químicas también bastante complejas. En cada una de estas etapas se va a ir uniendo carbono a la cadena de esta molécula orgánica que va a ser este carbohidrato o la glucosa generalmente. Se puede resumir este proceso de la siguiente fórmula. Observen el NADPH más el ATP más dióxido de carbono, y de esta manera se obtiene glucosa, carbono 6H12, hidrógeno 12 y oxígeno 6, más ATP, más ADP, aquí está, fíjense que aquí ya ha habido una fosforilación, más 18 fósforo inorgánico, más 6 moléculas de agua. Como ustedes pueden ver, este proceso resume en forma muy general la síntesis de carbohidratos. Aquí tenemos el azúcar. Pero ¿dónde ocurre este proceso? Lo habíamos mencionado al principio. La fijación de carbono ocurre en el estroma del cloroplasto. Observen aquí, el estroma es este espacio, ¿verdad? Porque estos eran los tilacoides, y el espacio que queda aquí, este es el estroma. Y es una secuencia de reacciones llamadas ciclo de Calvin. Con frecuencia, esta secuencia de reacciones recibe el nombre de ciclo de Calvin. ¿Cómo comienza el ciclo de Calvin? Bueno, aquí vamos a describir todo el proceso, que seguramente va a ser un poco complicado. Este proceso comienza cuando una molécula de óxido de carbono, o sea de CO2, que lo tenemos en la atmósfera, reacciona con un compuesto de 5 carbonos llamado bisfosfato de riburosa. El producto de este compuesto se descompone en 2 moléculas de 3 carbonos, llamado fosfoglicerato. Ven ustedes la formación de compuestos, ¿verdad? Un carbono, parte de la molécula de dióxido de carbono o de CO2, pasa a ser parte del esqueleto de carbono, y ahí es donde se va a fijar el primer carbono. Debe fijarse un total de 6 carbonos de esta manera para producir una molécula de glucosa o de fructosa. Al final del ciclo se regenera el material de partida y se vuelve a formar otra vez bifosfato de riburosa. Recuerden que este ciclo empieza con el bifosfato de riburosa y cuando termina el ciclo se vuelve a formar el mismo compuesto. Por eso es que recibe el nombre de ciclo. La energía producida en las reacciones fotodependientes, o sea, las reacciones anteriores, permite que las moléculas de pegal, que es un compuesto que se forma a partir del bifosfato de riburosa, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Por cada 6 carbonos que entran en el ciclo en forma de dióxido de carbono, 6 pueden salir del sistema como 2 moléculas de pegal. La palabra aquí, este es derivado de gliceraldehído, ¿verdad? Gliceraldehído, o sea, fosfato gliceraldehído. Estas son usadas en la síntesis de carbohidratos. Las reacciones de 2 moléculas de pegal es exergónica. Esto quiere decir que utiliza energía del medio externo y pueden llevar a la formación de fructosa o glucosa. Al final de este proceso se forma fructosa o glucosa. Aquí tenemos un esquema que representa el ciclo de Calvin. Como ustedes pueden ver, comienza la riburosa
y se produce la primera fijación, se forma el pegal. La fase 2 hay una reducción. Aquí hay utilización de NADP y NADPH, energía exergónica. Se forma el fosfoglicerato, glisaldehído, y posteriormente se vuelve a formar la rigurosa 1,5-fosfato. Pero como ustedes pueden ver, necesita acá de las moléculas de dióxido de carbono y de energía que proviene del ATP y el NADP. También en algunas plantas, la glucosa y la fructosa se unen para formar la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es un disacárido y que están unidos a su vez por enlaces glucosídicos. Estos son enlaces glucosídicos. Pero cuando se une una glucosa con una fructosa, se va a formar una sacarosa. Y en algunas plantas, ellas producen sacarosa. Las plantas también usan glucosa para producir celulosa. Observen aquí la molécula que es un polisacárido, la molécula de celulosa. Pero también recuerden ustedes que las plantas almacenan la glucosa en forma de almidón, en sus células en forma de almidón. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. Ha sido bastante compleja por la cantidad de reacciones químicas, pero nos va a dar una idea de este proceso que realizan las plantas para producir carbohidratos. Recuerden ustedes que hay muchos alimentos que nosotros ingerimos diariamente que tienen carbohidratos, como el arroz, papas, azúcar, bananos, etcétera, etcétera. Bueno, son varios alimentos que pueden tener grandes niveles de calorías y en los cuales nosotros en algunas ocasiones escogemos para poder tener algún tipo de dieta. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.